empezando la semana, pues ya se encuentra con nosotros Alicia Ramírez, nuestra Hola, nutrióloga de ¿qué tal? cabecera. ¿Cómo estás, Alice, Alicia? ¿cómo estás tú? Encantada. Y además estamos previniendo que nos dé catarro, que nos dé gripe. ¿Y sabes cómo? ¿Cómo es? A ver, cuéntanos. Fíjate, les voy a comentar que hay muchos estudios donde se ha demostrado que la ingestión de vitamina C nos puede coadyuvar a un mejor, bueno, a la prevención de enfermedades en vías respiratorias como gripe, en fin, y que también cuando ya tenemos este padecimiento, el consumo de esta vitamina nos puede ayudar mucho. Y bueno, justamente estamos en una temporada donde abunda, está ¿verdad? haciendo frío, donde a donde vas todo el mundo tiene catarro. ¿Y saben cómo podemos tomar esa vitamina C? ¿Cómo? A través del consumo de frutas. Oye, en el mercado. Me ¿En el parece muy mercado? bien, eso es una muy buena idea, mi querida. Oye, y además, bueno, cada estación tiene sus frutas y verduras de temporada, ¿no? Y dicen por ahí también que la naturaleza es sabia, ¿no? Y es por ello que en correcto. cada temporada, pues, nos brinda diferentes frutas y verduras. Ahorita en la temporada de invierno, que bien lo comentaste, es importante la ingesta de vitamina C. ¿Qué frutas y verduras nos recomiendas? Mira, en esta temporada, casualmente, bien lo dices tú, la naturaleza no se equivoca y justamente ahorita las frutas de temporada son principalmente los cítricos. Ejemplo, mandarina, naranja, las limas, que son como mucho de esta época, están en las piñatas, naranja, toronjas, o sea, este tipo de frutas también, y tradicionales como manzana, pera, que son más comunes, también son en esta temporada. Ahora, me gustaría, en relación a lo que tú mencionas, fíjense ustedes, es fundamental que nosotros promovamos el consumo de fruta de temporada. Nosotros los nutriólogos recomendamos que tenemos que tomar 5, recuerda nuestra manita, 5 raciones entre fruta y verdura. Ajá. De preferencia pueden ser 3 de verdura y 2 o 3 de fruta. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Si nosotros estamos consumiendo frutas de temporada, ya bien lo dijo Quique, vamos a favorecer en mucho nuestro bolsillo. Una fruta que no es de temporada, por supuesto hay que traerla de muy lejos, por supuesto hay que hacer muchas cosas para poderla producir. Ojo, el día de hoy ustedes van al súper y prácticamente podemos encontrar cualquier fruta en cualquier temporada. Pero al final del día hay frutas, ¿no? casi toda, por supuesto, casi toda, no toda. Pero Oye, Alicia, sí podemos encontrar lo que es especial. Dime. y también ayuda a la parte ecológica, entonces, por lo que Es dices, correcto. el que nosotros estemos apoyando a la producción de la fruta de esa temporada, ¿no? Efectivamente, mira, una fruta consumida, una fruta que se consume de temporada, estás siendo más ecológico en cuanto al cultivo mismo, es decir, además se promueve la variedad en los cultivos, por principio de cuentas. Segunda, se evita la producción de dióxido de carbono, ¿por qué? Por las emisiones de gases, al estar haciendo traslados de fruta de lugares muy lejanos. Y otra parte es la sustentabilidad, es decir, nosotros al estar consumiendo lugares de la región, vamos a fortalecer la economía del lugar, que eso es algo muy importante. O sea, muchas veces queremos andar comiendo mangos en diciembre, ¿no? Entonces, ¿no? Aquí en el caso de las iba a uvas, decir del mango sí, también. estamos viendo en pantalla las uvas. Las uvas es una fruta que se da prácticamente Todo el septiembre, año. octubre, noviembre, diciembre, pero también las puedes consumir en otra temporada. Oye, Alicia, Sí. por ejemplo, en esta época del año, pensando en las frutas de temporada que ya nos dijiste, que tienen vitamina C, como la guayaba, la mandarina, la naranja, todo esto, pues una bebida que es muy tradicional de los mexicanos es el ponche. Es correcto. Y que tiene justamente, creo yo, bueno, tiene canela, manzana, tejocote. ¿Esto es bueno, consumir ponche, Alicia? Claro, bueno, es una tradición mexicana, Sí. es algo muy arraigado, que además que rico, nos da, Calientito. fomenta nuestras tradiciones. Y bueno, lo que sí es importante, el consumo de azúcar. Tengamos en cuenta Sí. que las frutas por sí mismas ya tienen fructosa, el azúcar de la fruta. Ponerle y poquito. todavía le ponen cantidades muy Piloncillo altas, se ¿no? le pone, Piloncillo. Claro. Entonces, bueno, moderemos las cantidades, Uno no ¿no? sabe. Y sobre todo moderemos la cantidad de alcohol, porque bueno, mucha gente Con le pone- piquete, le no. pone- dice con piquete, ¿no? Ahora, fíjense ustedes, también dentro de lo que me gustaría mencionar del consumo de frutas de temporada es 2 sentidos. Una, el contenido nutrimental. Es decir, no es lo mismo la fruta que se está cultivando en una época diferente a la natural, a una fruta de temporada. Su contenido nutrimental, su integridad en los nutrimentos que nos aporta es mayor, en contenido sobre todo de vitaminas. Ahí ¿no? está. Y otra cosa también son las propiedades organolépticas, es decir, el sabor, la textura, el color. Están más ricas, ¿no? Definitivamente es un color más, es un sabor más intenso, más concentrado, son mejores.
sí. Oye, Alicia, tú hablabas de las uvas, por ejemplo, que Sí. son muy de esta época y que claro, y ahora que viene el año nuevo es lo primero que empezamos a consumir en el año, ¿no? Sí, es lo Porque primero. uvitas. Cuando estamos iniciando el año estamos Claro. comiendo fruta, muy bien. ¿Por qué existen algunas uvas que son sin semilla? Porque se modifican, es decir, nosotros... ¿Y eso es sano? Sí, o sea, ahí no hay Ah, ningún yo problema en pensé este que sí sentido. eran. No, se hacen modificaciones en cuanto a, bueno, no solamente a las uvas, ¿verdad? Sí, Sino en a varias frutas, ¿verdad? En muchas frutas y verduras se usa la tecnología de alimentos para poder preservar las características propias de la fruta, hacerla más duradera, por ejemplo, modificar los tamaños, quitarle las semillas, y entonces esto a la hora del consumo puede ser más agradable, ¿no? También Entonces, es algo cierto, ¿no? Las frutas de temporada, no estoy generalizando, pero por ejemplo la uva, pues son mucho más costosas en esta época del año. Por el año Ese nuevo, es ¿no? el Pero por lo del año punto, nuevo, ¿no? Pero ¿no? por la Sí, tradición, se mandan. amigos, por Por favor. eso, hay que también optar por algunas frutas de temporada, pero bueno, que también no nos salgan tan caras. no se Oye, cositan Alicia, tan caras. Pero bueno, además de todas estas que tienen vitamina C, que son sobre todo cítricos, y las uvas, ¿qué otro tipo de frutas son de temporada que podamos consumir? Fíjate que las más tradicionales, por ejemplo, manzana, plátanos, las peras, la guanábana, el kiwi La guayaba, también ¿no? pueden Kiwi. ser aquí, el kiwi, la guayaba, son frutas que también podemos consumir en esta época, ¿no? Y de manera natural, ¿no? Ahora es muy importante Chico zapote ver también, ¿no? Ah, y los verduras, ecosistemas. ¿cuáles sería? ¿Zanahoria? Calabacitas, Calabaza. las papas no son una verdura, es un tubérculo, pero Tubérculo, también pero en también- esta temporada se encuentran. Ah, pues ¿sí? ahí está. Entonces, para que sean las 5 diferentes entre verduras Entre y... frutas y verduras. Nosotros recomendamos 3 verduras, 2 de fruta mínimo al día. Ahora, pueden ser más. Recuerden otra recomendación muy importante en cuanto al consumo de fruta. Más bien, 2 recomendaciones. La primera, vamos a consumirlas con cáscara, aquella que sea factible. Aumentamos el consumo de fruta. Hemos hablado mucho de los probióticos y la fruta, su cáscara puede ser para darle soporte al probiótico. Muy bien, y Alicia. también no comerlas en jugo, sino la fruta Claro, se come. Recuerden, tal la cual. fruta se come, No no se se bebe. bebe. La ¡Qué fruta se rico! come, no se No, bebe. y está bien agajitos, así muy bien. Qué Alicia. rico.